Bienvenidas, bienvenidos a Rol con Cosas, un canal de rol sin purismos donde jugamos a rol como nos da la gana y sigue siendo rol. Al contrario que con la paella, pues el arroz con cosas no es paella, mucho cuidado con eso. ¿Qué tal? Yo soy Luis y hoy voy a jugar una partida de rol en solitario un poco experimental, porque voy a jugar a Death of the Author, un juego de rol de diario escrito por, importante, por Samantha Ley, y en el que nos proponen interpretar a un personaje que se revela contra los deseos narrativos de su autor o autora, pero ese autor también lo interpretamos nosotros, por eso va a ser un juego bastante meta. No os asuste porque no es así de gordo, de hecho yo creo que son solamente estas 40 paginitas de aquí. Lo que pasa que yo me metí en el Kickstarter en digital y me lo he imprimido junto a otras cositas. Algunas de ellas, por cierto, que me ha hecho llegar Mario de la esquina del rol. Desde aquí un saludazo y muchas gracias. Y bueno, pues con la intención de en algún momento leerlas, quizá jugarlas en el canal, ya veremos, ¿vale? Porque hay demasiados juegos, demasiada tela que cortar. Y bueno, una de las cosas que me llamó la atención del Kickstarter es que no es el modo de juego básico, pero en él te proponen también jugarlo con un personaje que hayas tenido en alguna otra partida de rol, que haya terminado un poco regular y que se rebele contra esos deseos narrativos del jugador o del autor, en este caso, para digamos, tener una segunda oportunidad, una manera de rebatir ese destino que yo le he dado jugando. Y creo que es lo que voy a hacer. En ese sentido, Death of the Author es un juego de rol de diario con muy poquitas mecánicas, casi más mezclado, yo diría, con el storytelling que con el rol. Transita ahí una frontera entre una cosa y otra. Yo creo también con mucho acierto porque así, digamos, refleja muy bien esa tensión entre los deseos narrativos que tenemos como jugadores con la agencia de los propios personajes dentro de la partida de rol del mundo. Simplemente vamos durante una serie de escenas a ir sacando unas cartas del tarot, durante 4 escenas y creo que un enfrentamiento con el autor final, que soy yo mismo porque soy el jugador que digamos, que pensó y con el que jugó ese personaje. Y para reflejar bien esa tensión un poco entre el deseo narrativo y la agencia, que es un debate ahí interesante en el tema de partidas de rol, ¿no? El de intentar imponer una historia, si una historia realmente debería ser el producto secundario, ¿no? Como un efecto colateral del juego directamente. Ahí hay un melón y un debate y te estoy mirando a ti, Talo, ¿vale? Sobre ese tema. Pero qué mejor, yo literal que me hice un Excel con los personajes que he jugado en este canal y digamos puntuándolos como habían terminado de bien o mal, lo estaréis viendo ahora en la pantalla en un Excel. Y hay una partida no muy vista en el canal, pero que tengo mucho cariño y que también era de tipo este rol de diario, ¿no? Que tiende más a lo narrativo, a lo storytelling. Y es la partida de rol en la que convertí este juego de mesa, La Expedición Perdida, en un juego de rol de diario, llevándolo a un terreno cercano a los mitos de Tulu y cosas de estas, porque tiene una expansión que se llama La Fuente de la Juventud, ahora os la enseño en mesa, que también transitaba un poco esos temas por ahí. Hay una de las protagonistas de esa expedición que terminó regular, no era la villana de la historia, sino era como el personaje más inocente, con más ganas de vivir al principio, ¿vale? Un poco engañada por esa líder de expedición, que era una profesora de arqueología de Miskatonic, ¿vale? Yo os voy a hacer un resumen y leer un poquito del diario, pero de todas maneras os dejaré por aquí o por aquí, no sé muy bien, esa partida. Le tengo mucho cariño, creo que quedó una historia muy chula. Entonces, pues es un poco por donde el experimento que voy a hacer, ¿no? Un poco jugar este Death of the Author con ese modo que propone de jugar un personaje que has tenido como jugador, y un poco esa experiencia metanarrativa de estar jugando a la vez el propio personaje
que está intentando rebelarse contra los deseos narrativos de un autor que soy yo mismo, porque estoy jugando aquí yo solo, y va a ser un poco esas cosillas, ¿vale? Así que vamos a moverlo a la mesa. Os empiezo a refrescar un poquito cómo fue la historia de nuestra protagonista en esta partida de la expedición perdida. Y empezamos a jugar un poco, a contar historias y a ver qué sale. Yo no lo sé, ¿vale? Así que esto es completamente un experimento. Mi idea es que dure una sesión, pero igual si me lío, pues lo podemos partir en dos o algo así, ¿vale? Así que monto la mesa y empezamos. Vale, ya estoy en la mesa y aquí tengo un poco todas las cosas que voy a usar. Esta es la expansión que os decía de la Fuente de la Juventud y otras aventuras, que hacía un poco de expansión más sobrenatural de este juego de la expedición perdida, porque pues introduce unos conquistadores españoles zombies, cosas un poco más sobrenaturales y me iba muy bien, ¿no? Incluido esto. Pero bueno, no las voy a usar más que para las cartas que hay aquí, así que de momento las voy a retirar aquí. Y tenemos el diario que escribí yo para esta aventura y el propio juego, ¿vale? Pues por ir un poquito, por enseñaros un poquito de lo que dice el manual, ¿vale? La muerte del autor, Death of the Author, es un juego en solitario de diario sobre un personaje que está luchando por tener agencia en su propia historia contra los deseos del autor, ¿vale? Lo que nos propone al principio es que sacamos tres cartas de tarot de los arcanos mayores para definir un personaje protagonista, un enemigo o un villano y un aliado. Yo, como ya tenía un poco la historia establecida, los he elegido según me parecía a mí o que tiene un poco que ver con lo que ocurrió, que ahora vamos un poco al resumen, ¿vale? Y entonces, separando bueno, aquí tenemos o sea, nosotros, o yo, el protagonista, el segundo es el amigo o el aliado y luego el enemigo. Y la historia la estructuramos en 5 capítulos y lo que nos propone aquí en los 4 primeros es por cada uno de los 4 palos que tiene la baraja de tarot, que creo que son pentáculos, espadas, copas y bastos, son casi como si fuera la baraja española, sacar 3 cartas y jugar 3 escenas dentro de ese capítulo hasta llegar a un total, entonces 4×3, 12 escenas y luego una escena final que es en la que el personaje se enfrenta a mí, al autor, o sea, yo me enfrento a mí mismo. Yo de nuevo voy a jugar para que se quede un poco más, intentar que se quede un poco más cortito y al menos meterlo en una sesión o quizá en 2 vídeos, es usar una de las variantes que viene aquí. Una de ellas ya, no está aquí, como siempre. Vale, aquí las Alternate Rules. Una es jugar con un personaje que ya existe, ¿vale? Y luego digamos, lo que yo pensaba hacer, que ya viene como una regla alternativa, o sea que perfecto, pero antes de que llegara el PDF ya, si lo grababa pensaba hacerlo así, era, digamos, usar esas tres cartas de cada capítulo para formar en una escena, o sea, las destapas las 3 y con eso narras una escena y entonces tenemos 4 escenas y una quinta. Yo creo que eso pues puede quedar un poco más cortito y para el vídeo y todo esto puede quedar un poquito mejor. Y realmente poco más, nos da significados para esas cartas según si salen giradas o no y todo esto. Lo que me falta un poco es que de los arcanos mayores no te vienen significados, tienes que recurrir un poco a lo que te inspire o a lo que sepas tú de los arcanos mayores del tarot, pero yo tengo aquí la tablet y tengo una listita un poco de lo que quieren decir cada uno, o una interpretación de lo que quieren decir cada uno, es muy, muy sencillita. Y por eso os explicaré por qué he elegido estos arcanos, porque la carta de Inés está al revés y quiénes serán un poquito. Pero aparte de eso no vamos a tener muchas más mecánicas. En cada capítulo una de las cartas que nos salga la podemos girar para cambiarle un poco de significado. Eso es un reversal que nos dan en cada capítulo. Y también nos dan un defiance o un desafío o algo así, que es pasar del significado de una de las 3 cartas y narrar lo que queramos. Eso lo podemos hacer una vez en cada capítulo, ¿vale? Y poquillo más. Yo creo que prefiero contaros un poquito qué pasó en la partida anterior, leeros un par de fragmentos
del diario nada más, ¿vale? Para ver un poco en qué situación se quedó. Pero yo como autor pues voy a sacar a mi personaje Basie, a mi protagonista, y la voy a poner pues un poco teniendo en cuenta las consecuencias que ocurrieron, pero también siendo un escritor malo, en realidad, porque en las partidas de rol, que por lo menos las que hago yo en solitario, pero en general las que juego, no son grandes historias, son historias que ya hemos visto en un montón de sitios y que repiten un montón de tropos. Pero son divertidas, son excitantes porque las jugamos nosotros y somos los protagonistas de esos tropos, ¿vale? Entonces yo como escritor malo lo sacaré y las pondré a Bessie en una situación pues un poco bastante típica que me permita un poco seguir jugando una partida de rol, seguir usándola como personaje, y quizá eso sea lo que a Bessie le va a rechinar y de lo que va a terminar un poco harta, va a terminar harta de mí, de su jugador, de su autor, porque cada vez que jugamos un personaje pues también somos un poco autores, ¿no? Al decidir esas acciones o al rolearlos. Así que vamos primero a un resumen de qué pasó en la partida anterior. Vale, entonces, ¿qué ocurrió en la partida original en la que convertí este juego, La Expedición Perdida, en un juego de rol de diario? Pues yendo súper rápido. Una profesora de arqueología, Inés Armitage, ya por el apellido, y su estudiante de doctorado, Bessie Williams, van a Colombia con el objetivo de continuar algunas investigaciones, de hacer un trabajo de campo sobre las investigaciones, digamos, revolucionarias de la profesora Armitage sobre la posible existencia de la ciudad del Dorado. Eso en principio, ¿no? Porque es como la premisa del juego de mesa. Acompañados de una guía local colombiana que se llamaba Isabel, que le he dado la vuelta pues porque por supuesto falleció. Y bueno, rápidamente a mitad de la expedición, bueno, pronto dentro de la expedición y del diario pues se reveló que en realidad Inés estaba ya en las últimas fases de una espiral de locura por haber encontrado quizá tradiciones antiguas y siendo contactada por una entidad de los mitos de Tulu, una entidad exterior llamada Tulsa, si quiero recordar bien. Y todo este viaje era para encontrar un centro de poder desde que adorarle o invocarle o llegar más en comunión con esta entidad, sin importar la salud, la integridad o la cordura de sus dos acompañantes. Esto especialmente fue muy traumático para nuestra protagonista, para Bessie Williams, ya que era una estudiante de doctorado con mucha ilusión por la vida, por su carrera naciente y con una profunda admiración por su mentora Inés, que al principio había sido pues como una persona normal, pero poco a poco pues había ido descendiendo un poco apartada de su vista, iba descendiendo a esta especie de espiral cultista, de abismo de locura, y había ido convirtiéndose en otra persona. Eso de hecho lo dirá el diario. Y en cierto momento, por esta expansión de la Fuente de la Juventud, que introduce cosas sobrenaturales, pues Bessie sufre un cambio. Yo creo que llegó a morir en cierto momento y resucitó, porque ciertos poderes de la selva la habían elegido como portadora de una maldición o de un increíble poder, que es el de ser una mujer pantera o algo así. Pero os voy a leer simplemente un fragmento un diario de Bessie, porque yo en la partida iba cambiando y digamos cada día iba escribiendo el diario una de las tres protagonistas. Por eso cuando el tercer día escribo el diario de Inés, pues ya se revela un poco la tostada, que era lo divertido. Os voy a leer uno de la mitad de Bessie, de cuando ya todas las cosas empiezan a tornarse mal, que es en el momento de la muerte de Isabel. Y luego el último diario de Inés, que es como termina la historia y como la dejamos un poco colgando, bastante abierta, ¿vale? Entonces, yo creo que en el día 4 este era el diario de Bessie Williams. No sé cómo empezar a describir los horrores que he vivido hoy, ni cómo estoy viva para poder escribir todo esto. Ojalá me hubiera vuelto loca, pero sé que el torbellino de pesadillas de hoy es real, y eso lo hace todo peor. Todas las imágenes de día se me mezclan. Inés conduciéndonos a esa fuente, yo la tengo por aquí, porque esto ocurrió mecánicamente, ¿no? En la partida. Inés conduciéndonos a esa fuente y comenzando a hablar lenguas extrañas. Vi como digamos, en segundos, la vida de la pobre Isabel se deshacía y de algún modo su fuerza vital pasaba a Inés.
que parecía más joven y reía carcajadas. ¿Qué clase de demonio es esta persona? ¿Dónde está mi amada y admirable profesora? Isabel, tu muerte es culpa mía. Casi pensé que la profesora me dejaría a merced de Orellana, ese cadáver putrefacto que todavía es capaz de hablar español. Estos eran los conquistadores zombies que estaban por ahí. Pero la doctora pareció recordar algo de lo que fue, y me ayudó a escapar de él. Pero una vez reposábamos, sentí una tarántula en mi cuello, la misma que la había mandado allí la doctora, dejó que le picara en vez de a mí. ¿Ves de lo que soy capaz ahora, querida?, me dijo. Has de unirte a mí en la verdadera fe o perecer como sacrificio a Tulscha, que era esta entidad de los mitos, este dios primigenio de los mitos de Tulu. Tienes un día más para pensarlo. No quiero morir, pero no quiero convertirme en algo como la Inés de ahora. Socorro. Esto, digamos, durante un tiempo, Inés, que necesitaba a Bessie, pues la mantuvo viva. Bessie llegaba a decir, mira, en otro fragmento del diario... hemos tenido problemas con lombrices, ¿verdad? Con el equipo defectuoso encontramos en la fuente, pero el monstruo, me niego a llamarla Inés, parece querer mantenerme con vida, por ahora, ¿vale? Ese ya llegaba a... Después de esa fase un poco, yo creo que Bessie, después de esa fase de shock, ya va a odiarla profundamente y no a considerarla una persona, sino una especie de monstruo ya completamente... una cultista completamente enajenada, ¿no? O algo carente ya de toda empatía humana o de toda propiedad humana. Por eso la llama el monstruo, ¿no? A pesar de que Bessie realmente es la que va a tener esa especie de poderes. Y os leo un poco el último, porque Bessie murió, pero resucitó mecánicamente, porque encontró, claro, todo esto venía porque creo, no recuerdo bien si era esa carta, no he vuelto a ver el vídeo, pero si encontramos un talismán o algo de esto, te pone la marca de la pantera, ¿no? Y en algún momento, en cierto momento, pues ese personaje se convierte en el hombre o la mujer pantera. Y entonces eso me vino fantástico, ¿no? Para escribir este último turno de Inés, que dice, ¿por qué no me dejas alcanzar tu luz, Chulcha? ¿Qué he hecho mal para perder tu favor y tu gracia? Es como si mandaras todo en mi contra. La víbora de la jungla, los indígenas, los corruptos cadáveres animados de los conquistadores. Incluso Bessie, en su último aliento, se ha transformado en un ser mitad humano, mitad bestia. Como los felinos y panteras que aparecían día tras día. Porque esto pasó que durante los turnos aparecían animales salvajes y tampoco sabíamos muy bien por qué. ¿Eran señales tuyas? ¿No las he sabido ver? Ahora todos a la vez me buscan, mi escondite no durará mucho. La bestia Bessie es más audaz y me descubrirá la primera. Señor, solo ansiaba ver tu luz y que me enseñaras las constelaciones perdidas. Todo lo que he hecho era por ti. Y eso fue como se nos quedó un poco la historia. En mi cabeza, la propia selva, con sus poderes terribles, ha generado también como ciertos mitos o ciertos poderes, como el de dar a alguien la huella de la pantera, digamos, y darle esos poderes que son también terribles, que no son nada digamos, que pueden ser hostiles a la humanidad, pero son en cierta manera unos anticuerpos, una manera de defenderse de un enemigo mayor, de una cosa más antigua y más exterior también, porque las cosas mágicas de la selva tienen más en común con nosotros los humanos, con este mundo, que con las entidades que adoraba Inés. Y creo, yo me lo imaginé siempre como una especie de anticuerpos de forma de defenderse de la propia selva, ¿no? Y todas esas propiedades. Por eso a la bestia, que en realidad es Bessie, ese lado salvaje lo he puesto como un aliado. ¿Y por qué he elegido estos arcanos? Pues vamos a ver, ¿vale? Que tengo aquí yo los significados. Es lo único que le falta un poquito al manual, la verdad, que pondría yo un poquito, que echaría un poquito en falta, es eso. Vale, y para Bessie he elegido The Fool o el loco, porque el The Fool quiere decir inocencia, nuevos principios o un espíritu libre. Y para mí Bessie era eso, ¿no? Porque llegaba con mucha inocencia, con la ilusión de una expedición sola con su mentora, de empezar una carrera en arqueología, y ya vemos cómo ha terminado, pero era, digamos, ese espíritu puro que fue quizá el que más sufrió por la falta de empatía por el monstruo verdadero en el que se había quedado convertido Inés, porque aunque Bessie ahora era un monstruo, el verdadero monstruo era esta persona, por supuesto. Para su aliado, que es la bestia, que es como la parte
la parte interior de lo que es ahora, de lo que se ha visto transformado. Por eso también Bessie son los nuevos principios, ¿no? Tiene que reinventar su vida. Si ha sobrevivido, como yo estoy decidiendo como escritor malo que soy, que la vida continúe, esa historia que la dejé ahí un poco medio cerrada todavía continúe y que Inés siga viva. No se sabe muy bien por qué, y Bessie también siga viva, pues no se sabe muy bien por qué. También probablemente haya recuperado bastante de su capacidad de ser humana y pueda controlar a la bestia de momento, o la use a su beneficio porque es una aliada. Y para la bestia he cogido la luna, que la luna quiere decir, la tengo por aquí, quiere decir el inconsciente, las ilusiones o la intuición. Y al final, sobre todo lo que me ha llamado es el inconsciente, porque es como la parte primaria que ahora forma parte de Bessie, de la que no se puede librar. También estaba tentado de usar The Lovers, porque el The Lovers o los amantes también quiere decir, que lo tengo yo por aquí, digamos, partnerships, o sea, relaciones de compañerismo, la dualidad o la unión, ¿no? Porque es un poco lo que une tanto Bessie como la pantera, digamos, son la misma persona, tienen que trabajar juntos, ¿no? Son una especie de Deep Rock y Venom de alguna manera, cuyo objetivo quizás sea ahora cazar, o sea, defender la selva y el mundo también de esos dioses exteriores, de esas cosas, aunque sea de una manera terrible, de esas cosas que acechan también al mundo y que lo podrían terminar. Pero el momento de Moon, como es la parte inconsciente y todo esto, me parece mejor. Y para Inés he cogido el mago al revés, porque el mago al revés, por supuesto, quiere decir engaño, ilusiones y fuera de sí, fuera de sus cabales. Y es precisamente lo que era Inés, ¿vale? Engañó a Bessie, engañó a los demás, a Isabel también, a su guía, le chupó la vida en una especie de ritual oscuro, y desde luego ya estaba completamente fuera de lo que era un humano normal y estaba, digamos, desconectada completamente de nuestra propia realidad, aunque quizá más conectada con una realidad real, que es los dioses que aguardan en el espacio, que las estrellas estén correctas, quizá. Pero desde luego desde nueva perspectiva, de la perspectiva de Bessie, que sigue siendo humana, a pesar de tener ahora ese lado bestial y salvaje y mágico, está completamente fuera de sus cabales y de toda razón, de toda empatía y de toda forma de vida humana. Esto es como lo he plantado, o sea que voy a dejar de charrar y vamos a empezar de jugar. Dejamos el diario por aquí, ¿vale? Y lo primero que nos dice antes de empezar uno de los capítulos es, antes hay una nota del autor, o sea, yo voy a dejar una nota a Bessie, ¿no? Y es que antes de que tu historia empiece, el autor te ha dejado un mensaje. Cogemos una carta de los arcanos mayores y un poco nos inventamos qué mensaje puede ser, ¿vale? Yo los tengo por aquí separados, los arcanos, también en este lado de la mesa tengo cada palo de la baraja. Entonces yo aquí lo barajo, les doy vueltas porque tienen que ser, porque puede salir de arriba o abajo y puede querer decir una cosa u otra. Y esto me ayuda un poco a inventarme qué mensaje que yo como el autor, como jugador-autor, le doy a Bessie y rolearé yo lo que a Bessie le parece o no. Entonces la destapo así y es la muerte. Ojo, la muerte no quiere decir muerte, sino en el tarot, eso sí que más o menos yo lo tengo claro. Quiere decir un fin de ciclo, un principio, un cambio o una metamorfosis. Es perfecto, porque mi mensaje para Bessie es, ahora comienzas de nuevo, ahora eres otra cosa distinta de lo que empezaste a ser, ya no eres esa joven estudiante de doctorado, ahora eres en parte bestia, eres una de las herramientas de la selva, que la selva pone a disposición de la propia tierra, del propio territorio, de los árboles, de la tierra, del cielo, del amanecer, del atardecer, de las estrellas, de la noche, para defender este mundo de los horrores. Ahora ya no puedes ser lo que pensabas que ibas a ser, una profesora de arqueología, ahora tienes que ser una cazadora. Ese es mi mensaje, y tienes un interior bestial que la selva te ha dado para acabar con eso. O sea, ahora eres un monstruo que caza a otros monstruos, y es lo que tienes que ser, porque yo soy el autor y ahora esta va a ser tu vida. Toma ya, ¿vale? Así que empezamos y ahora vamos a ver lo que le parece esto a Bessie. Tenemos en el acto 1 es el prólogo y tenemos que sacar 3 cartas del palo de los pentáculos y nada, ponerlos delante. Yo en la variante que juego
los voy a mostrar los tres y con ellos vamos a ver qué quiere decir cada uno y compongo una escena como he hecho ahora, porque es un juego muy, muy autoral, nunca mejor dicho. Pero este primer mensaje creo que ha sido perfecto. Entonces yo los pentáculos los tengo también aquí, ¿vale? Entonces lo mismo, los barajo, les doy la vuelta y vamos a ver un poco qué quieren decir. Y luego al final de cada capítulo, que eso no lo he dicho, también sacamos otro arcano mayor para ver qué mensaje, para ver cómo avanza esa relación entre yo y yo, o sea, entre yo, el autor, y yo, Bessie Williams, ¿vale? Aquí hay que darle más vueltas a las cosas, barajar más, vale, entonces, pongo 3, 2, os voy a mover un poquito aquí, 1, 2, al lado de este mensaje inicial, y 3, estas me las aparto ya, porque ya no usaremos los pentáculos en el resto de la partida, y es importante como girarlas, no sé si en tarot hay alguna manera de hacerlo bien, pero yo las giro así, ¿vale? Entonces tenemos esto es el 5 dado la vuelta, el caballero de pentáculos dado la vuelta y todo el paje de pentáculos dado la vuelta. A ver qué quiere decir cada uno y sabéis que tengo, digamos, la potestad por cada capítulo de darle la vuelta a una de estas cartas o pasar completamente de lo que me diga una de ellas, ¿vale? Entonces, con los pentáculos, esto es el 5, ¿verdad? 5 reverse. Vale, o sea, digamos, tu implicación en un crimen pone en peligro a un ser querido. Interesante, porque ahora Bessie, ahora yo soy una cazadora y claro, muchas de las cosas que haga no van a ser muy legales, ¿vale? Y dado la vuelta, vale, y dado la vuelta es parecido, ¿eh? Es tu implicación en un crimen te pone una diana en tu espalda. Eso quizás le doy la vuelta porque lo de no sé si Bessie ahora tiene amigos queridos, porque yo me la imagino todavía en Colombia sin capaz de haber pasado a Estados Unidos y sobre todo muy cerca de la selva de ahora esa nueva madre que tiene o algo así. Entonces esa a lo mejor le doy la vuelta, pero vamos a ver el resto. El caballero de pentáculos dado la vuelta, tu enemigo hace que pierdas una oportunidad importante, ¿vale? Esa nos la podemos quedar así. Y luego la sota, el paje, digo, ¿vale? La sota de pentáculos, de dado la vuelta, le hiciste una promesa a tu amigo que tiene un gran coste para ti. Pues mira, le voy a dar la vuelta a este 5 de pentáculos, ¿vale? Para que sea más bien que la implicación en un crimen, a ver si le pone una diana en la espalda. Y luego tu enemigo te hace perder una oportunidad importante y haces una promesa a un amigo que tiene un coste importante. Igual un amigo, pues la promesa quizá puede ser al lado de la bestia, al lado de la selva. Vale, entonces con esto, ¿qué escena podría montar yo? Vamos a descubrirlo. Vale, pues podemos ver en un cuarto de una pensión maloliente y desaseada, en un pequeño cuarto casi sin luz natural, muy oscuro, cerca de la noche, en un arrabal de un pueblo colombiano de principios del siglo XX, muy cercano a esa selva. Nos vemos a mí, a Bessie. Soy una mujer de veintitantos, de piel negra, de mirada dura, y estoy escribiendo, creo, una postal o una carta para que mi familia en Miskatonic al menos sepa que estoy viva y ponerles pretextos, porque me gustaría volver con ellos, pero el monstruo en el que me he convertido ahora, no sé si me podría poner delante de ellos, de mi padre, de mi madre, de mis hermanas, y que me vieran como soy ahora realmente. Y además, porque esto yo como autor lo he decidido, creo que Inés sobrevivió, ¿no? a ese final que acabamos de leer. Y le estoy escribiendo, como digo, una postal, una carta, diciéndoles que la investigación progresa, pero que al final la expedición se ha alargado, vamos a tener que estar más meses aquí,
les podré escribir de poco a poco, pero no puedo recibir llamadas porque muchas veces estamos en la selva. Y en ese momento, en ese cuartucho, empieza a oírse ruidos abajo, de preguntas, y no me cuesta mucho, no tengo ni siquiera que mirar abajo para la escalera para saber que en la recepción están oficiales de policías. Y cojo lo poco que llevo encima y de forma felina, por una de las... He dicho que tiene poca luz interior, luz exterior, pero quizás saliendo de uno de los pasillos o al baño hay algún tipo pequeño de escalera, y de una forma, con una habilidad felina, a pesar de que sigo con mi forma humana por el momento, y puedo cambiarla por mi aliado, por esa bestia interior que me ha dado la selva, por esa maldición o ese privilegio de haberme elegido. Más o menos puedo cambiar la voluntad y de momento puedo mantener mi forma humana cuando yo quiero. Pero desde luego, cuando la tengo, mi agilidad es increíble. Puedo hacer ese parkour de subir al techo y alejarme con las pocas cosas que tengo y desaparecer. Porque a Inés le ayudó a... Inés iba un poco por libre, pero desde luego le ayudó a salir cuando casi la teníamos... Y hablo de yo y de la bestia. Cuando casi teníamos nuestros dientes clavados en su yugular, alguien de ahí la sacó. Hay una organización, un culto más importante, que lleva mucho más tiempo haciendo lo que hacía Inés. Y por supuesto la ha reclutado, ya que es un activo muy valioso, es una persona con poderes y conocimientos que valen oro en una organización así. La han arropado y siguen alrededor de la selva intentando descubrir reliquias y poder para aumentar su dominio sobre la zona o quizás sobre el mundo. Y es lo que he jurado de tener, y sobre todo he jurado clavar mis dientes en Inés y vengarme de ese monstruo que una vez que mató a mi profesora, que tiene la cáscara, la cara, la piel de mi profesora, pero no puede ser mi profesora ya, porque es lo que es un monstruo, es más monstruo de lo que yo llevo dentro. Y por supuesto la policía está haciendo preguntas, porque ya hemos detectado alguno de los... Ya hemos ido cazando alguno de los rangos más bajos de esta organización. Ya hemos clavado los dientes en sus cuellos, en su yugular, y hemos probado su sangre. Y poco a poco hemos jurado acabar con ese culto. Por supuesto, eso es lo que quiere la selva. A mí me gustaría poder volver en algún momento, en algún momento a la vida normal que tenía, a volver con mi familia en Miskatonic, a volver a Estados Unidos, a empezar de nuevo. Pero tengo que terminar esto. Solo cuando lo pueda terminar y solo cuando acabe con Inés, estoy segura de que la selva me dejará marchar habiendo cumplido lo que tengo que hacer. Y saltando de azotea en azotea, veré cómo los policías... bueno, no lo veremos nosotros, pero desde una cámara, porque al final soy también el autor, ¿vale? Vemos cómo los policías entran en esa habitación vacía, la registran y siguen sin tener pista de la misteriosa asesina o bestia que va matando gente por callejones, porque pertenecen a ese culto, pero claro, la policía no lo sabe demasiado, ¿vale? Es un poco nuestro 5 de pentáculos. Y creo que es importante seguir detectando reliquias como la que encontramos en la selva, y en la que me marcó de esa manera como ahora la mujer pantera que soy. Hay que seguir encontrando otro tipo de reliquias que pueden aumentar el poder que tiene la selva y que tengo yo para acabar con los cultistas. ¿Cómo se llama esta secta? Ya tardo mucho en sacarla, pero voy a sacar, por supuesto, la Mythic y los dados. ¿Cómo se llama este culto? Vamos a ponerle un nombre guay, ¿no? Vamos a ser autores y vamos a tirar de las tablas de significado. Y este culto es una organización de la que sí que sabemos el nombre, porque antes de acabar con ese rango, ese rey de abajo, antes de matarlo, de darle muerte y sobre su sangre y su carne, por supuesto le podemos interrogar, ¿no? Y un 04 en los ejércitos es emboscada, leyendas, asistir. Mira, las leyendas me va mejor, creo, asistir a los ricos, vale, y qué más. Mira, de dioses teníamos de dioses, asistir a los ricos, y 41 caídos.
caídos y 69 caídos mayores. Vale, ya tengo cómo se llama esta secta. Está desde luego formada y dirigida por personas muy privilegiadas, muy ricas, relacionadas con banca, con gobiernos, a lo largo de toda América y América Latina también. Y se llaman los príncipes caídos, porque dicen ser una descendientes directos, o contar en sus filas o en su alta mesa de dirección, a descendientes de sacerdotes mayas e incas que estaban en concreto relacionados con estos poderes, con estos dioses. Sabían mucho más de lo que saben el culto, los príncipes caídos ahora, y quieren volver a tener ese esplendor en América Latina antes de que llegaran los españoles y hicieran el expolio y el genocidio que lo hacían. Pero claro, también relacionados con, claro, esos sacerdotes y ese culto también estaba relacionado con poderes que pueden poner en peligro a toda la humanidad. No quiere decir eso que los conquistadores hicieran bien en ningún momento. Quizá por eso en la primera partida estaban condenados a ser zombies para siempre cerca de esa ciudad del Dorado y de esa fuente de la eterna juventud que encontramos. Vale, entonces Bessie tiene que seguir, y si ve que, o sea, si quizás si la selva ve que ha terminado con los príncipes caídos, me permita, bueno, vamos a intentar meter en la tercera persona, me permita volver a estar con mi familia y al menos recuperar algo de mi vida. Vale, y voy a dirigirme a... Hay alguien que me está ayudando a recopilar este tipo de reliquias, que por supuesto los príncipes caídos van detrás de ellas, pero a mí también me pueden servir para aumentar mis poderes y el control que tengo sobre la selva y mis facultades para acabar con este culto. Y desde luego ya apartarlas de sus manos es bien interesante. Hay un anticuario, bueno, más o menos un traficante de antigüedades y de antiguos ídolos y cosas así, del que me he conseguido ganar la amistad, y esta noche probablemente me dijo que fuera a visitarle porque le llevaba un cargamento de cosas nuevas, de algo relacionado. Yo creo que quizás su familia, aparte de ser traficante de antigüedades y cosas de estas, sabe un poco sobre la selva también, y es un poco aliado en ese sentido. Se huele a que Bessie tiene de cierta marca de la pantera y no sabe mucho ni quiere mezclarse, pero no está nada opuesto, sino está favorable a ayudar un poco a que esas piezas interesantes de la época precolombina que caigan en manos de Bessie antes de que quizá gente rica pero de fuera, que puede usarla para cosas peores. Completamente. Bessie también es de fuera, pero ahora es de la selva en realidad. Ya no es tanto de Miskatonic ni de Estados Unidos. Entonces me dirijo a su tienda, a su trastienda, y cuando entro en silencio digo: Cándido, ¿estás ahí? Es raro, está. Y la cerradura está forzada. Y me encuentro un guirigay completamente donde todo está desastrado, las mesas tiradas, todas las cosas que hay en estanterías tiradas. Y creo que esta es la oportunidad que pierdo por culpa de Inés. Creo que Inés y los príncipes caídos han estado primero. Quizá me han estado siguiendo, tienen gente en la policía que les da información. Y Cándido no está. No sabemos qué le ha pasado de momento, lo vamos a poner por aquí. Espero que no termine como Isabel, ¿vale? Pero lo vamos a poner aquí un poquito por encima. Y desde luego, uno de los artefactos que no sabemos qué, pero que podían ser interesantes, desde luego no está casi todas las cosas valiosas de la tienda o de un poco el almacén desde el que Cándido trafica con antigüedades. Y el propio Cándido no está. Revisaré todas las habitaciones, miraré los papeles, intentaré oler y encontrar huellas. Y ahí es donde una promesa a un amigo. He hecho una promesa a un amigo, a mi aliado y a la selva. Y al propio Cándido también, quizá. Que es acabar con este culto y acabar con los príncipes caídos. Y encontrar estos ídolos, estas reliquias, ¿no? Y ahora mi yo interior, que es que ya forma parte de mí, pero es la parte que me ha dado la selva, ruge en mi interior y dice: así no vamos a poder encontrarlos nunca. ¿No lo ves? Tienes que dejarme a mí. La noche es mi reino. A partir de ahora,
tú transitarás el día, pero yo transitaré la noche. Y a partir de ahora, yo por las noches me transformaré en esa bestia, con todas las consecuencias, con todo lo que ese coste se explica, sin tener demasiado control. Seguiré siendo yo, pero adoptaré esa forma de mujer pantera para cazar y oler, y me será más difícil de noche volver a recuperar mi forma humana. Eso es lo que el coste que tiene, y esa es la elección. Yo, si tuviera elección, quizás no lo haría, pero es lo que el autor, es lo que Luis, es lo que Darum, mi jugador, me está metiendo. Y al respecto de eso, cuando terminamos un episodio, sacamos un arcano mayor de nuevo para ver qué mensaje me da a mí Bessie, Luis, el autor, que es el que está jugando, el que estoy jugando esta partida. Así que barajo y saco otra. Casi nunca juego a rol en primera persona, ¿eh? Me habéis visto y siempre juego en tercera, pero no sé si me está saliendo muy bien este vaivén, ir en primera persona o no, pero creo que al juego le pega mejor, ¿vale? Porque por una parte soy Bessie, por otra parte pues soy Luis, soy el jugador y el autor. Y a ver qué mensaje yo, el autor, envío a Bessie, ¿vale? Y es la justicia, a ver. ¿Y eso qué cosas nos puede decir ese arcano mayor? Ya digo, esto es lo único que le faltaría un poquito al manual, que me viniesen los significados. La autora te dice pues que un poco te dé lo que te dé. O sea, bien, si sabes un poco de qué va el tarot, pues que uses eso. O si no, lo que te implique un poco la carta sin saber demasiado. Pero yo sí que prefiero mirar un poquito el significado un poco tradicional, o por lo menos el que encontraba así en internet con unas palabras. Y entonces, la justicia, digamos, derecha, sin dar la vuelta, quiere decir causa y efecto, claridad y una verdad. Y si te voy a dar la vuelta, sería deshonestidad y falta de consecuencias e injusticia en general, ¿vale? Y este es el mensaje. A ver, vamos a ver. No es un mensaje, pero sobre todo vale, después de 3 escenas el autor te deja un mensaje, ¿vale? Saca un arcano mayor para determinar la naturaleza de este mensaje, vaya, hemos hecho. ¿Qué dice el mensaje? ¿Qué parte del autor te muestra con ese mensaje? ¿Qué parte quiero yo mostrar a Bessie? Y mi mensaje a Bessie será: lo estás haciendo bien, estás del lado de la justicia. Ten cuidado con esa bestia por la noche. La bestia no atiende a leyes humanas, a consideraciones éticas. La bestia quiere proteger la selva y ya está. Entonces no pierdas, Bessie, esa parte de la humanidad, la parte de la justicia. Haz daño, si no tienes más remedio, a la gente que nos está poniendo en peligro a todos, a los príncipes caídos, a Inés. Pero que no se te vaya la olla. Sigue manteniendo tu humanidad y tu ética. Salva a Cándido. Refuerza esas conexiones que tienes con otra gente. Porque con eso será lo que te salve, lo que llevará a tu misión a terminar en buen puerto. Y quizá volver a ver a tu familia. Eso es lo que yo te diría. Bessie. Y este es el primer capítulo, el prólogo solo de la muerte del autor. Vámonos al siguiente. Llevo ya un buen ratillo, entonces yo creo que esto probablemente partamos en 2 sesiones. Voy a jugar un capítulo más. Y en la otra sesión jugaremos los otros 2 capítulos y la escena final conmigo mismo, donde Bessie hablará con Luis. Pero eso ya lo descubrimos, pero yo, para que no se nos quede tan largo, porque pues al principio había mucho que explicar y tal, y al final pues yo soy muy rollero, a lo mejor esta escena la podría haber ventilado más rápido, pero vamos a jugar otro capítulo y ver lo que nos sale. Y el capítulo 2 que me paso son las espadas y la exposición. Vale, me voy a guardar, digamos, en orden todas estas para saber cómo ha ido un poco la historia, ¿no? Me las guardo yo por aquí. Y ahora tengo que coger las espadas, el mazo de las espadas, y de nuevo, pues barajar, girar un poco y sacamos otras 3, y con esa componemos una escena y también sacaremos un mensaje de los arcanos mayores, ¿vale? Esto, pues recordad, le voy dando vueltas también, no sé, y de nuevo pues tengo la potestad de girar una de las cartas si me viene mejor un poco para la narrativa, porque al final pues también soy autor. Y vamos a ver qué es lo que hago después con mi forma de bestia, porque todavía es por la noche, habíamos establecido, ¿no?
que habíamos dejado esa especie de cuartucho en la pensión, habíamos ido al almacén de Cándido y ahora es de noche y de noche somos la bestia, vamos a ver lo que la bestia hace también. En parte también pues somos nuestro aliado. Vale, entonces esto una vez barajado, saco 3 y recordar que en el juego básico teníamos que ir haciendo una escena revelando cada una de ellas, pero yo prefiero, ya se nos va a quedar en 2 sesiones esto, prefiero revelarlas todas, de nuevo así, ¿vale? Y ver con ello que, digamos, qué escena podemos montar. Tenemos esto sería el 9, ¿no? Sí, el 9 de espadas girado, la sota de espadas y la reina de espadas girada. Entonces, el 9... Vamos a decir, girado quiere decir algo de tu pasado llega para darte terribles noticias. Uy, el pasado es la familia. Vale, eso creo que me lo quedo. Uf, drama, Dramón viene. Luego, la sota de espadas arriba es que tu amigo, que es en principio la bestia, te dice que han hecho una apuesta, o sea, una apuesta demasiado arriesgada, vale. O a lo mejor aquí lo cambiaremos un poco, sería que te impulsa a hacer una apuesta bastante arriesgada. Vale, y la reina de espadas dada la vuelta es te toman por tu enemigo. Te toman por tu enemigo, porque si estuviera upright, si estuvieras sin girar, dicen que eres, o sea, te toman por tu... te identifican por tu amigo, pero como aquí el amigo es... Tenemos un caso especial en el que el amigo también es la forma que parte de nosotros, que es lo que lo voy a dejar así. Vale, entonces el 9 es unas terribles noticias de nuestro pasado. Quizá nos encontramos con Inés y nos dice algo para desestabilizarnos. Nuestro amigo, o sea, la bestia, nos hace tomar una apuesta muy arriesgada y nos toman nos confunden por nuestro enemigo. Vale, pues ahora convertida en mi lado más bestial, yo Bessie, olfateo la noche. Inés ha estado aquí, ha estado en este almacén, también huelo a Cándido y puedo rastrear. Ahora que tengo que mi parte humana me ha dado el control de la noche, que sé que no puedo cambiar de forma mientras la luna esté bien arriba, puedo usar todo mi potencial y puedo rastrear a Inés, puedo olerla a través de este pueblucho, de estos arrabales. Pero lo que me encuentro cuando me acerco a ella es algo horroroso. Pero a la vez es algo que me hace temblar el corazón. Es mi familia, ni más ni menos. Es mi padre, porque mi madre está enferma y probablemente no haya podido venir hasta aquí, y una de mis hermanas. Y están con alguien que las está siguiendo a lo largo de las calles. Y esa persona huele a Inés, por supuesto, pero soy yo misma. Es una joven de piel oscura, de finales de los 20 años, principios de los 30. Es una copia exacta de mí en mi forma humana. Y está hablando con ellos, sonríen, se abrazan. Parece que han venido hasta aquí, que está Inés engañándolos, poniéndolos en peligro, pero de momento parece que todo va bien, que se han reunido y que tengo delante mío una imagen en vivo de lo que me gustaría que me estuviera pasando, de poder reencontrarme con mi familia otra vez, pero el que estén aquí, que estén al lado de Inés es increíblemente peligroso. Y entonces, claro, mi amigo, o sea, mi forma de bestia no puede soportar ver esto, no puede ver el anhelo de abrazar a mi familia, pero verlos al lado de esta usurpadora, de este puto monstruo que me está robando la identidad y me está robando mi propia familia, me hace hacer algo completamente arriesgado, que es en la forma de mujer pantera que tengo, que es formidable pero bestial, ponerme delante de ellos en ese callejón y rugir delante. Veo y sé que ha sido una mala idea en cuanto veo la cara de horror que ponen mi padre y mi hermana tirándose hacia atrás. Y esta Inés, disfrazada de mí, siendo una copia exacta, se pone delante de ellos. Y la muy hija de puta finge de forma perfecta, como mi propia voz. Y dice, no, por favor, quedaos atrás. Es como os dije, ahora me creéis, ¿verdad? Esta es Inés. Esta es mi profesora que...
se convirtió en una especie de monstruo por una maldición de la selva. Escapé a duras penas, pero por eso no me he podido volver, porque en mi corazón todavía siento que quizá puedo salvarla de haberse convertido en esta horrible bestia. Y esto es la reina dada la vuelta. Esto es que claro, nuestra propia enemiga nos está haciendo pasar por sí misma. Por favor, no le hagas daño a mi familia. Si tienes que hacer daño a alguien, házmelo a mí. Yo te acompañé, yo te fallé en esa expedición, y por mi culpa estás así, querida profesora Inés. Es horrible, o sea, siento como la sangre dentro de mi forma de pantera me arde. Está delante de la gente que más quiero, poniéndose como la heroína, como la buena de la historia, cuando las cosas que ha hecho son atroces, cuando lo que me ha hecho es inenarrable, y tengo ganas de agarrarla del cuello y hincarle los dientes y sobre su sangre directamente. O sea, lo podría, si no hubiera hecho si no hubiera accedido a ser de la forma de pantera sin poderme cambiar en una humana, mientras la luna está arriba, podría mostrarle a mi familia quién soy realmente, pero ahora no puedo. Y me quedo delante de esta Inés copiada de mí, sin saber qué hacer. Inés, que está dando la espalda ahora a mi familia, sonríe con una sonrisa malévola, malvada. Y cuando dice eso de si tienes que hacer algo a mí, házmelo a mí, pero por favor, deja a mi familia en paz. Lo que más me importa es que estén bien. Si no estuvieran bien, si alguien les hiciera algo, sería el final de mi vida, ¿verdad? Y sonríe con una sonrisa malévola. Esta hija de puta, porque sabe que tiene mi familia como reina y que no puedo hacerlo nada. Y entonces, como la bestia que soy, soy capaz de retenerme un poco, quizá. O sea, rujo y aúllo. Pero es que no puedo hacer esto, no puedo hacer esto delante de mi familia, no puedo matarme a mí misma delante de mi familia y causarles ese dolor. Entonces, con un tremendo rugido de frustración, volveré a escalar las paredes de ese callejón, y de azotea en azotea vamos rugir y aullar de una forma horrible, ¿vale? Para contener la rabia y seguir quizá a Inés, porque después de eso sí que vamos a ser capaces. Después de dejar a mi familia, dormir con ellos, los dejar en a un hotel bueno o algo de esto, Inés, con mi forma, o quizá adoptando la forma de otra persona, sus poderes han acercado mucho, puede ser seguida directamente. Quizás hasta ella sepa que la estamos siguiendo, pero que no puede hacernos, no puedo hacerle nada, porque lo que le ocurría a nuestra familia lo ha dejado en un hotel con unas personas que seguro que trabajan para los príncipes caídos, y no puedo hacerle daño directamente, pero soy capaz de seguirla y al menos ver lo que ha pasado con Cándido. Creo que va a ser nuestro segundo episodio, la exposición. Vaya tenísima, yo no tenía ni idea de que va a pasar esto, pero hemos hilado, ¿no? Algo de nuestro pasado, nuestra familia, una cosa arriesgada que es ponerse delante de ella y que ella use eso para comerle la cabeza a mi familia y decirle que la mala en realidad soy yo, que la buena es ella, ¿vale? Es que no solo tiene rehén a nuestra familia, es que me está robando la identidad y me puede robar la familia directamente. Y ahora mismo yo, Bessie, estoy completamente angustiada por una parte de no poder haberle dado Inés su merecido cuando la he tenido delante, pero de que me robe mi familia y si me quedo convertida en este monstruo para siempre y pierdo a mi familia, y mi familia siempre tiene para mí esa mirada de terror que he visto en sus ojos cuando me han visto. Es horrible. ¿Por qué tengo que estar pasando esto? ¿Por qué me tiene que estar pasando todo esto? Pues porque el autor Luis lo quiere, y el autor Luis me va a mandar un mensaje, por supuesto, con los arcanos mayores, que creo que los tengo aquí. No, estos son espadas. Estos son pentáculos. Arcanos mayores son estos. Y me va a dar un último mensaje para acabar este segundo capítulo, que creo que será el que vaya cerrando un poquito nuestra primera sesión, porque debo llevar 1 hora o algo así. Y fijaos que solamente he jugado 2 escenas, digamos, en el modo rápido, porque de normal para llegar hasta aquí tendrían que ser 6 escenas, pero a mí me va bastante mejor hilar estas cosas. ¿Y cuál es el mensaje? ¿Qué mensaje le doy? ¿Qué mensaje me da el autor? ¿Qué mensaje le doy a Bessie?
pues es el juicio. El juicio, por supuesto. Primero la justicia, primero la muerte, la justicia y ahora el juicio. ¿Y el juicio qué quiere decir? Aparte de lo obvio, quiere decir reflexión, reconocimiento y despertar. Y despertar, reconocimiento y despertar. Y yo le diría a Bessie, lo siento mucho, pero tienes que estar pasando por todo esto porque es interesante. Porque si no hay conflicto, si no hay drama, no hay historia. Y si no, no habría partida de rol sin historia. Y si no, no podría estar jugando, grabando este vídeo, siendo feliz yo solito durante esta hora que tengo libre un sábado por la mañana. Lo siento, pero es un personaje de rol. Y te tienen que pasar cosas horribles para que la aventura sea interesante, para que yo pueda jugar. Lo siento, Bessie, pero tiene que ser así. Y con esto, con este mensaje, creo que es muy buen momento para dejar esta primera sesión de la muerte del autor, de la muerte de mí mismo, del juego que anuncia que al final tendré que dejar de jugar y morir esta partida, al final, ¿vale? Narrativamente, metafóricamente, obviamente. Pero esta ha sido la primera sesión de la muerte del autor. Creo que en la siguiente jugaremos otras 2 escenas como esta. Y luego tendremos un capítulo final en el que Luis y Bessie tienen que hablar forzosamente. Porque acabo de decirle que todo esto le está pasando porque es una historia muy chula de jugar, muy divertida. Y que más cosas más interesantes hay es que tu propia familia, tu propia identidad esté siendo puesta en entredicho por esa villana horrible. Sin villanos, sin que los villanos te hagan estas cosas, no puede haber historia, no puede haber partida. Lo siento mucho, Bessie, pero esto es así. Nos tiene que pasar para que podamos jugar. Y con esto, ahora sí termino este vídeo y esta sesión. Si os parece guay, pues tenéis la parte de comentarios como siempre. Mi idea era que fuera un one shot, pero yo creo que esto lo tengo que reposar y jugaremos otra sesión para terminar esta historia, seguro, y para descubrir lo que quiere decirme Bessie, porque hasta ahora solo le estoy haciendo que pasen cosas malas. Supongo que ella tendrá algo que decir. Sin más, muchos besos, nos vemos en siguientes partidas y en la sección de comentarios y hasta luego.